Bueno, muy bien, vamos rapidito que se nos va el tiempito, diría Isidro Sácara, con quien trabajé unos cuantos años, una excelente persona, Isidro. Bueno, ¿qué tema? Hay que resolver el tema sindical. ¿Cuántas cosas hay que hacer en el país? Todavía no se hizo nada. El tema sindical, que está muy mal todo eso. No creo que se haga mucha cosa, pero bueno, algo se podrá hacer. La seguridad social, el tema de Alias, pero también el tema del Poder Judicial. Un desastre como está el Poder Judicial. Tengo una pregunta, doctor. Está el doctor Gustavo Subía, precisamente ex fiscal, si sabrá de todo esto, jurista, abogado y ahora diputado por el Partido Colorado a través de Tercera Vía. Gracias por estar con nosotros de nuevo, doctor. Le quiero hacer Bueno, esta encantado. pregunta. ¿Es inconstitucional la prisión cautelar de un formalizado porque viola el artículo 15, ¿no?, de la Constitución, en cuanto a que no está procesado y no puede haber semiplena prueba fuera de una relación procesal jurisdiccional? Lo de la carpeta de un fiscal son actuaciones administrativas del Poder Ejecutivo, nada más que eso. Y hoy tenemos cantidad de presos por actuaciones administrativas o carpetas fiscales que son actuaciones administrativas. Aberrante, ¿no? ¿Me está leyendo capaz que al fiscal Pacheco? A ver, le tiro verde para recoger madura, porque Pacheco Mm, armó muy bien, el fiscal, actual fiscal de mm, crimen organizado, mm, armó muy bien y con mucho valor, porque se oponía al fiscal de corte, mm, un artículo que ahora estamos manejando en la comisión, mm, que estamos con Luz y con Colman, mm, y lo vamos a citar además a Pacheco para que profundice, y justamente habla de eso. mm. Habla de la vulneración del artículo 15 que exige semiplena prueba al momento de procesar a una persona. ¿Cómo es hoy? ¿Cómo es hoy? Hoy cuando se procesa por fuera del proceso abreviado, que es el otro milagro donde se logra que el 94% de los presos confiesen, un milagro que ni Jesús era capaz de realizarlo porque lograr que los presos confiesen antiguamente era imposible. Ahora es Aladino, ¿no? ¿No será un milagro de Aladino? La lámpara debe un ser. Frotan la milagro, un lámpara. milagro. Sí, Sí, sí. sí, sí. Entonces, pero lo que usted me preguntaba, hoy se procesa sin semiplena prueba. Mm, Hay una discusión que incluso se hizo permanente referencia a lo absurdo, una discusión meramente coloquial entre el juez y las partes, y el juez no puede ver ninguna prueba como no sea, hacemos un paréntesis, que la LUC reformó eso y le posibilita hoy al juez, un avance de la LUC, le mm. posibilita hoy al juez ver las carpetas en caso de discusión, pero no se diligencia prueba. Quiere decir que una persona va para adentro sin diligenciarse una semiplena prueba, es decir, algo semiplena significa es algo. Eso lo dijimos en una y otra oportunidad, yo insistí, recuerdo discusiones que había que modificar para que si alguien va a prisión sea como era antes. Aquel Claro. viejo sistema tan vituperado obligaba al juez a hacer semiplena prueba y se indagaba en los boxes de los juzgados antiguos, se indagaba a los testigos, al propio indagado, sobre los elementos probatorios que había para mandarlo para adentro. Hoy eso Doctor, ¿me no es permito hacer necesario. una corrección semántica? Como era Sí, antes en materia judicial procesal, como es ahora en la Constitución. La claro. Constitución es la que está vigente. Nos dice que el juez es el juez de garantías, el que tiene que estar en la instrucción, en la indagatoria, tiene que seguir el proceso y la prueba. Eso lo sacó, ¿no? Estas leyes peregrinas sacaron al juez y ahora no tenemos esa garantía los uruguayos. Estamos todos como en libertad condicional. No, Estamos a expensas a nivel penal de un fiscal. no, lo tienen al juez, pero lo tienen amarrado. Está muy Está amarrado. atado, Está el juez atado. está así, Sí, atado a sí. la silla, Sí. amarrado. La LUC le dio igual posibilidades de ver la carpeta, pero ver la carpeta no significa diligenciarse mi plena prueba. Claro. Le tiro una primicia, absoluta primicia y solo para usted, Mm, mire, qué bondadoso que soy. mm, Una de las opciones de solución que le veo al abreviado, que no es fácil de mejorar. Ahora le digo cuál es la solución que veo, que es primicia para usted porque no lo he conversado con nadie, pero lo estuve estudiando ayer. mm. Enseguida le digo la primicia. Vamos al tema problema. Tema problema. El Bien. abreviado, lamentablemente, es muy efectivo
es muy efectivo, saca rápido y es difícil a una cosa que es efectiva quitarle o bajarle un cambio para volver a un sistema más complejo y más garantista. Más garantista y más alargado. Entonces, no es fácil modificar algo que aunque sea intrínsecamente malo, intrínsecamente falto de garantías, está funcionando con los pobres fiscales que no dan abasto, pero igual con el abreviado más o menos se maneja. Hecha esta aclaración de lo difícil que es modificar el abreviado, paso a una posible solución que estaba ayer pensando, que se diligencia justamente semiplena prueba en todo juicio penal, sea el abreviado, sea el oral, sea el simplificado, y al diligenciar el principio semiplena prueba, usted al abreviado le da por lo menos un contexto de llegar a acuerdos con el imputado, pero después que se le dio esa garantía constitucional de la semiplena prueba. Hoy no hay ni eso. Hoy se va al abreviado, después se presenta ante el juez la probatoria, el juez la homologa o no la homologa, en el 99% de casos la homologa, y no se diligencia ninguna prueba. Por lo menos subimos un escalón a lo que hay hoy, si por lo menos diligenciamos la semiplena prueba para todos los casos, sea que va a proceso oral, por lo tanto a prisión preventiva, sea que va a abreviado. Bien. ¿Le complicamos la vida a los fiscales? Sí, un poco se la complicamos, por eso estas medidas tienen que traer necesariamente el incremento de fiscales en la Fiscalía General, con las garantías de que cuando el Parlamento le cree cargo, después la Fiscalía General no los transforme, que es, creo que se lo he dicho, es uno de los grandes problemas que la administración anterior uno le daba un cargo y se lo transformaba en otros cargos. ¿Por qué? Porque el fiscal tenía la capacidad de transformación de cargo. Bueno, que no le hagan la mosqueta, que los cargos que cree el Parlamento sean efectivamente para fiscales, aumentar el número de fiscales, sin lo cual ninguna solución sería posible, pero repito la solución, o por lo menos... Y ahí también habría que legislar entonces, doctor. Ahí hay que blindar legalmente ese tema. Que sea obligatorio que el fiscal cumpla con lo que se determine. Estamos con Luz y con Colman y con varios asesores y con gente que está interesada en el tema, estamos discutiendo. Ya me asusto un poco porque estamos discutiendo mucho. A mí no, pero hay que preparar, para hacer una metáfora y que a la gente le quede claro, hay que preparar el cuadro de los fiscales que estén bien entrenados porque es como el Villarreal contra el Liverpool por la Champions, por la UEFA, ¿no? Por la UEFA Champions League. Es decir, si usted se va a enfrentar al Real de Madrid, que es el delito, tenemos el Real de Madrid el delito organizado, tiki, toca, ¿no? El delito cada vez más especializado, más organizado, y después tenemos un grave problema con el equipo de los fiscales que no están entrenados, que lo distribuyen de determinada manera, que los adoctrinan desde las instrucciones generales de fiscalía. Y ahí se arma un lío bárbaro, porque tenemos un equipo mal preparado para jugar contra un equipo que toca bien, que juega bien. No solo mal preparado, sino que le faltan jugadores. Le faltan jugadores. Estamos básicamente, estamos, ya se lo he explicado, pero es bueno... Entramos con 8 jugadores en la cancha y jugamos contra el Real de Madrid, que juega con los 11. Y Operación Océano es el resultado. Vio que en la Operación Océano estamos reculando y vamos a ir de arreglo y todo, en una retirada estratégica. Aquellos demonios... Me permito ironizar y hacer una broma, pero aquellos demonios que eran los indagados, esos prohombres abusadores del sistema patriarcal y bla, que se llenaron la boca así. Como Núñez ahora, Núñez, que es, responde al sistema patriarcal, dicen las... Vio que está el grupo feminista de Florida, creo. Entonces, aquello que nos llenamos la boca con que Operación Océano iba a ser la limpieza total del Uruguay, de los depredadores sexuales, ahora estamos reculando en tranquilidad y la cosa viene con que va quedando... Bueno, ojo que si siguen, yo diría que tengan cuidado que si siguen así se van a encontrar con que hay una organización de prostitución de pronto, ¿no? Capaz que se encuentran con eso. Los depredadores parece que terminan siendo... Usted sabe que en ese tema siempre dividir las aguas. Un tema es el tema sustantivo de derecho penal de fondo, en el cual tengo muchas dudas pero no ingreso. Y otro es el procesal. Más allá de lo que hubiera del punto de vista sustantivo, que creo que hay de material. todo, en procesal simplemente
ir a juicio oral, ese juicio tan extenso, tan desgastante, lleva a que las ventajas la tienen. Yo de fútbol no sé nada, pero repítame los cuadros. ¿Cuál era el cuadro El Real de organizado? Madrid, que es una El Real. superpotencia futbolística, Y bueno, hacen 3 toques y le hacen el gol enseguida. los jugadores que tienen los imputados por delitos sexuales, es decir, los abogados, básicamente, son el Real de Madrid. Están jugando Bueno, al toque, tiqui, tiqui, tiqui. y saben Y cuándo van a bueno, hacer el gol. Prácticamente lo tienen armado. Claro, entonces, claro. pero volvamos, permítame que le vuelva a ver, por supuesto que hay que ser leído para entender estas cosas porque no son fáciles, pero hablamos de un proceso abreviado que hoy no da garantías ninguna. Es un remate entre el fiscal, el defensor, que sí, que no, que en la total, además, opaquez, si vale el término, porque no hay ninguna transparencia. Para que la La gente lo entienda, propuesta, doctor, negocian, ¿no? Negocian. Bueno, ¿qué hiciste? A ver, ¿qué pasó? Bueno, decí negocian. esto, ¿qué fue homicidio? Bueno, fue un homicidio, bueno, fue culposo. Pero ¿Cómo fue? no fue agravado, No no fue fue agravado. agravado. Bueno, Transamos en que no fue y agravado, no transan fue ahí tremendo. sin Y prueba, nada, es lo que transamos. dice la parte nomás. Y después transamos en la pena, Sí, sí. que yo pido 4 años, no, te doy 9, no, entonces transamos en 5, bueno. Y después transamos en cómo la cumplimos, si la cumplimos en la casa o la cumplimos. Ahora Sí. los de Operación Océano aparentemente van a ir a prisión domiciliaria. Los depredadores terminarían muchos en prisión domiciliaria. Pero entonces, ese sistema opaco, no transparente, de remate, por lo menos, es lo que estaba pensando ayer, por eso le Bien, digo, es una idea, la vamos a compartir con Luz, bien, con Colman, la vamos a discutir con los invitados que vamos a tener, bien. pero una solución podría ser que en lugar de ser tan opaco el proceso abreviado y comenzar nada más que con una discusión de juez y fiscal que le llevan al juez ya hecho el Sí, acuerdo, la obligatoriedad de diligenciar semiplena prueba para todos los casos. bien. Entonces le daríamos un piso primero legal, por lo menos semiplena prueba, y a partir de la semiplena prueba habilitar ciertas negociaciones, pero que hubiera un marco. Esa es una idea, son Bien. ideas, le doy la primicia porque la estuve pensando ayer leyendo material. Lo vamos a discutir, no es nada definitivo, acá aportan mucho los compañeros Colman, Luz Bien. y varias personas que estuvieron la vez pasada en la reunión que tuvimos, estamos reunidos los martes, estamos varias horas, pero es una idea de esas que le digo difíciles para solucionar un tema que, Sí, sí, insisto, sí. funciona mal en lo que es garantismo, en lo que es derecho penal sustantivo, Sí. en lo que es el silencio de la Y el cátedra. responder a la verdad de los hechos y al derecho sustantivo, el responder a Sí, la verdad. Es no, efectista en cuanto a que saca como una fábrica cantidad de liberados o de negociados, prisiones permítame domiciliarias negociadas. el otro paréntesis, que el que sigo insistiendo. La cátedra, esto es lo que me agarro de los cabellos y me meso, la cátedra hizo silencio frente a todas estas Y cosas. sí, y Se sí. llenan la boca en otras críticas, absurdas a veces porque son menores, y en cuanto al proceso abreviado, a la confesión como la reina de las pruebas, al no diligenciamiento de semiplena prueba para meter a un cristiano en cana, Mm. todo eso se cayó. Sí, ¿Por sí, qué? sí. Porque la presión política de la Fiscalía General, vinculada además a las conexiones políticas que ya sabemos existían, llegó a que a la cátedra la tuvieran Mm. silenciada. Y eso Sí, sí, me ha molestado todos estos sí, años sí, y somos sí. muchas veces los que no pertenecemos a la cátedra, los que somos abogados de a pie, porque no Sí. estamos todo el día estudiando, pero los que están todo el día estudiando a veces no les sirve para nada, porque estudian mucho pero no dicen nada. Y porque Yo, impera una ideología marxista jurídica, ¿no? El neojuridicismo marxista está ahí jugando su partida. y no No solamente eso, olvidemos que está la lucha gramsciana de la hegemonía cultural y precisamente en lugares muy, muy medulares, ¿no? Es quirúrgica la lucha esa, ¿no? Esa guerra es quirúrgica. esa es Doctor, relativamente yo, reciente. Hay yo le otra mucho más agradezco, antigua. le agradezco un montón la primicia realmente que da el programa, es una enorme primicia, esperemos que eso pueda funcionar, que eso logre tener un resultado. Pero quiero ir a otra pregunta para aprovechar este espacio con usted. Eh, Debe tenerse en cuenta que desde Beccaria, ¿qué doctrina fue Beccaria? Creo que era Calabrés, el derecho de penar el delito es del Estado, dice de Beccaria, ¿no? O de Beccaria, ¿no? Decía,
El derecho de penar el delito es del Estado. Y la sanción penal no es vindicativa, es decir, no tiene propósito de venganza, no es vindicativa. Y no atañe a la víctima, no está legitimada a intervenir, dice De Beccaria. El proceso penal, entonces, es hacer justicia con el delincuente, hacia el delincuente, pero es penar el delito y ese penar el delito es del Estado. La sanción penal, por lo tanto, entonces, no es vindicativa. No hay acá sanciones, por ejemplo, prisioneros, como en Domingo Arena, sin condena, sin sentencia, sin semiplena prueba, sin prueba, y están presos porque se dice que una fiscalía fue creada para perseguir delitos de lesa humanidad, que además es un mamarracho, pues no se pueden aplicar retroactivamente, pero los enjuiciaron y algunos fueron enjuiciados por delitos muy graves, ¿no? Por delitos comunes, pero sin prueba, sin semiplena prueba, y con la convicción de fiscales y jueces, están hoy en prisión cautelar, como medida cautelar en prisión. ¿Cómo se ve ese tema? ¿Cómo lo ve el sistema político Ahí, uruguayo eso? ahí junta dos temas. Uno es un tema que afecta exclusivamente a los procesos comunes, que es la participación de la víctima, que, ojo, se hizo una daraca bárbara con la participación de la víctima y en los hechos no es tal. En el proceso abreviado, la víctima, si quiere tocar pito, lo toca al final, después que el proceso abreviado se diligenció y tiene que hacer un trámite ante la Fiscalía de Corte que ninguna víctima lo va a hacer. Pero eso es el primer tema conceptual, la participación de la víctima en un proceso de acuerdo a la concepción. Hay una concepción continental y una concepción insular que es la británica, la anglosajona. En la concepción continental de desde el Europa, continente europeo, digamos. en la concepción europea continental, por supuesto que la participación de la víctima era excluida, la participación de la víctima del proceso, porque se entendía que la seriedad estaba en que fuera un Estado completamente independiente de los intereses de la parte el que administra la justicia. En la medida en que metemos a la víctima, el interés de la víctima puede desvirtuar el concepto de justicia, que es un poco a lo que nos hemos pasado hacia un derecho anglosajón, sin decir aguabá, con una constitución que tiene base continental. Nuestra constitución es heredera de esa base romana, de esa base francesa, italiana, española, continental, sí. Y nos pasamos al anglosajón sin decir aguabá. Sí. En definitiva, hay una concepción de Estado independiente donde no escucha a la víctima porque justamente está por encima de los deseos, muchas veces entendibles, pero egoístas, de una víctima que tiene un problema especialmente sí, con el delito de que puede ser susceptible de un ánimo vindicativo, de venganza, con deseos muy subjetivos, hay mucha subjetividad. Decir, o lo voy a decir muy groseramente, no me atienda el término en especial, pero entiende la idea, sobornable de alguna forma a la víctima. Porque si usted le ofrece a la víctima los millones que a la víctima le pueden ser útiles, obviamente la víctima puede desistir de cualquier intención punitivista con respecto al imputado. Vamos. Pero lo que importa es que cambiamos pero como está pasando hoy, pero está pasando hoy porque veo que la estrategia para tirar abajo los depredadores patriarcales que se van tirando abajo a través de las fiscalías de violencia de género, hay muchas muchachitas que se les ocurre denunciar a fulano de tal, entonces lo denuncio y después yo tengo la posibilidad de cobrar miles y miles de dólares. Y me conformo con eso. Y puede ir una acción civil también. Claro. Es tremendo. Por supuesto, es un tema, pero vamos primero a la concepción técnica. Es el formato continental, que es el formato del Estado fuera de la víctima, y el formato insular de Gran Bretaña, del derecho anglosajón, que es el formato de darle cierta preeminencia a la víctima. Que tenemos aquí eso. Hicimos un collage y no es ni chicha ni limonada, porque por un lado, el Estado es capaz de regatear invocando a la víctima, pero por el otro lado la víctima efectivamente muy pocas veces llega a tallar. Pero yo quería ir al caso concreto de esos militares en retiro, policías en retiro, que ahí están por medidas cautelares, presos, sin un debido proceso,
y hay más componente vindicativo que un componente Por de supuesto. justicia. No cabe No, el duda. problema, voy a tratar de ser lo más Yo no técnico para sé, evitar. se va cerrando la nota. Yo no sé si no cabe la posibilidad, creo que sí, que de pronto letrados de las víctimas que ahora son los militares en retiro, son víctimas del Estado uruguayo, no se haga un reclamo por derechos humanos ante la Corte Internacional Penal. Voy a lo más grueso, la prueba, cómo se evalúa la prueba en esos procedimientos. Eso me parece que es el tema Bien, nuclear, más allá de todo lo ideológico que voy a se, compartir con usted. seguimos en La la próxima. prueba, y ya terminamos, sí, la prueba, así como en materia de violencia contra la mujer, se evalúa desde una perspectiva de género que Sí, destruye la objetividad de la prueba. En exacto, materia de los delitos cometidos durante la dictadura o predictadura, se evalúa desde una perspectiva ideológica y exacto, destruimos entonces la valoración de la prueba. Y exacto. lo hemos hablado con usted, que varios operadores jurídicos en nuestro sistema aceptan que tienen que valorar la prueba en esa forma indiciaria y meramente superficial porque carecen de elementos sustantivos para Sí. imputar los delitos de los cuales están siendo Y hoy este objeto. gobierno tiene las mayorías parlamentarias para derogar esa ley que crea las fiscalías especializadas en Bueno, esos pero delitos. sigo teniendo diferencias con el presidente. Ahora con el Ah, bueno. decreto de la Casa de Animales, con el Sí, decreto de la Casa de Animales, que da para sí. mucho, lo podemos analizar. Sigo teniendo mis diferencias Bueno, con pero el hay que cazar presidente. un montón de animales dentro del Poder Judicial también. Son unos animales en materia de... Doctor, le agradezco un montón, como siempre. Realmente un lujo Bueno, conversar un con usted. abrazo. Nos Hasta vemos luego. la semana que viene. Un abrazo. El doctor Gustavo Subía conversando con nosotros en su columna de los viernes. Y nos vamos. Tengan ustedes un buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes para preguntarnos a partir de las 10 de la mañana en dónde estamos. Chao.